¿Te has fijado en un mapa político mundial la cantidad de colores que tiene? Yo me acuerdo que se veían muy bonitos aquellos globos terráqueos que todavía quedan algunos por ahí en las escuelas, igualmente llenos de colores y todos los niños señalando con el dedo, buscando, encontrando su país. Era divertido. Pero ¿quieres saber cómo se pintó de tantos colores este planeta? Quédate, que te lo cuento ya. Cuando observamos un mapa, como decíamos, un mapa político del mundo, coloridamente fragmentado con líneas que hemos llamado y reconocido como fronteras, delimitando espacios que hemos llamado países, tendemos a creer que esas divisiones siempre estuvieron ahí, siempre han estado ahí, como si cada pueblo del planeta hubiera ocupado desde siempre su territorio y lo hubiera marcado celosamente por razones que pudieran ser culturales, étnicas o morales. Pero lo cierto es que nada hay de natural en esas fronteras porque son el producto de repartos territoriales llevados a cabo por los estados a lo largo y ancho de la historia, casi siempre por la fuerza de las armas o por acuerdo entre élites políticas con el poder necesario, que nada tenían que ver con la voluntad de los pueblos que estaban dividiendo. Un momento trascendental en la historia moderna fue la llamada Paz de Westfalia en 1648, que puso fin a la devastadora guerra de los 30 años en Europa entre 1618 y 1648, que destruyó gran parte del Sacro Imperio Romano Germánico y se extendió por buena parte de Europa Central y también dio fin a la Guerra de los 80 años entre 1568 y 1648, en la que se enfrentaron España y las Provincias Unidas de los Países Bajos. Este conjunto de tratados no se limitó a detener las guerras, las hostilidades, sino que además consagró un nuevo orden político, el principio de soberanía del Estado. A partir de ese momento, cada Estado fue reconocido por los demás Estados como autoridad suprema dentro de un territorio bien definido y con derecho exclusivo, con exclusividad a imponer ahí, en ese territorio, las leyes, administrar la justicia y ejercer la violencia a discreción. Lo que hoy todos entendemos como Estado-nación tiene ahí uno de sus momentos fundacionales más precisos. La Paz de Westfalia detuvo las guerras, pero convirtió el mapa europeo en un mosaico de poderes celosos de su control territorial y legitimó que las fronteras fueran comprendidas por todos, no como simples accidentes circunstanciales de las guerras, sino como límites naturales de la autoridad política. De aquí en adelante, la soberanía dejó de vincularse a comunidades humanas para asociarse a parcelas de tierra bajo el control de un Estado. Fue una idea siniestra, pero muy eficaz. Transformó al rey, al monarca de toda la vida, mortal de carne y hueso, en una abstracción llamada Estado de dominio permanente. Desde entonces, ya no importaba si el rey se moría, porque la abstracción, esa abstracción, el Estado, seguiría gobernando a prueba del tiempo y de los siglos. Las fronteras que todos creemos que sirven para marcar diferencias profundas entre los hombres de distintas culturas o regiones, son realmente cicatrices de la historia, cicatrices históricas de las heridas que han quedado de la violencia y el despotismo político. Vámonos a África. Durante la conferencia de Berlín de 1884-85, las potencias europeas trazaron líneas rectas sobre el mapa. ¿Han visto el mapa de África? Para repartirse el continente sin el menor reparo en la realidad cultural, lingüística o tribal de los pueblos que allí habitaban. De esas líneas trazadas con una regla literalmente surgieron estados artificiales que unían pueblos que jamás habían convivido o separaban a otros que habían estado juntos compartiendo territorio, lengua y tradiciones durante siglos. El resultado de aquello
fue y sigue siendo hoy una fuente inagotable de conflictos, guerras civiles y genocidios. De verdad se puede pensar, se puede creer que fueron aquellos africanos quienes decidieron dividirse en Nigeria, Ghana o Ruanda. Por supuesto que no. Fueron políticos y burócratas europeos, ni siquiera africanos, que desde un confortable despacho allá en Berlín repartieron el continente como si se tratara de una pizza sobre la mesa. Lo mismo pasó en Medio Oriente con el conocido acuerdo de Sykes-Picot de 1916, aquel pacto que fue firmado en secreto entre Gran Bretaña y Francia con licencia del Imperio Ruso de entonces, anticipando el reparto de los territorios del Imperio Otomano, más o menos en lo que hoy es Turquía, en caso de obtener la victoria en la Primera Guerra Mundial. Este acuerdo pintó las fronteras de Irak, Siria, Líbano, Transjordania y el norte de Irak, sin que, evidentemente y por supuesto, nadie se preocupara por preguntar su parecer a los habitantes de aquellas regiones. Aquellas líneas, impuestas para satisfacer, por supuesto, los intereses imperiales, crearon fracturas y sembraron odios que aún hoy perduran y se siguen convirtiendo en guerras y conflictos sectarios. El enfrentamiento, por ejemplo, entre chiitas y sunitas en Irak, o el eterno conflicto sirio, no son productos de diferencias religiosas irreconciliables. Son, sin duda alguna, el resultado de un mapa arbitrario que convirtió a los vecinos de siempre en enemigos para siempre. Pero no es necesario ir tan lejos a mirar. No hay que ir tan lejos. América Latina, aquí, en nuestro patio, también es un claro ejemplo de fronteras totalmente inventadas. La mayor parte de los países de la región no nacieron de acuerdo entre sus pobladores, entre sus poblaciones, estipulando algún tipo de diferencia cultural. Vino de procesos de liberación, las independencias dirigidos por las élites criollas. Tras esas independencias, se repartieron convenientemente los territorios de las nuevas repúblicas. La creación de países como Bolivia, Ecuador o Uruguay obedeció absolutamente a intereses estratégicos de los caudillos libertadores militares y a pactos diplomáticos. En Uruguay, la figura del señor José Artigas, el líder federalista y protector de los pueblos libres, se enfrentó tanto a las pretensiones centralistas de Buenos Aires como a las ambiciones del imperio de Brasil. Brasil era un imperio. Tras su derrota y exilio, la disputa por la banda oriental derivó en la intervención diplomática británica, siempre los británicos muy atentos a América Latina, y en la cruzada libertadora encabezada por Juan Antonio Lavalleja, que terminó con la creación de un nuevo Estado independiente en 1828. ¿Alguien podría creer que un campesino del altiplano boliviano o un gaucho de la banda oriental sentían en el siglo XIX que pertenecían a una nación distinta a la de su vecino inmediato de toda la vida? Yo no me lo creo. Fue el Estado el que fabricó esas identidades y las adornó, por supuesto, con banderas, himnos, escudos y constituciones, y las reforzó con heroicos ejércitos nacionales y con escuelas para dotar de contenido y dar continuidad a la narrativa y a la doctrina patriótica. También Europa, que fue, como ya dijimos, cuna de los estados modernos, está llena de ejemplos. Pensemos en Polonia, que fue borrada literalmente del mapa durante más de un siglo, tras haber sido repartida alegremente entre Prusia, Rusia y Austria. Su pueblo no desapareció, su cultura tampoco, pero la existencia de Polonia como un país dependía del capricho de aquellos imperios que se repartieron su territorio como quien reparte un pastel. Solo después de la Primera Guerra Mundial volvió a aparecer Polonia en el mapa, y lo hizo nuevamente al costo de nuevas tensiones y guerras. Aquí entra en escena el nacionalismo, como la gran coartada del Estado moderno. El nacionalismo es la doctrina
que convierte esas fronteras, esos colores artificiales en símbolos sagrados y las transforma, más allá de ser símbolos del reparto geográfico del mundo, en identidad colectiva. Con el nacionalismo, las fronteras se vuelven líneas de sangre, motivos de orgullo, razones para el odio y causa de sacrificio. El nacionalismo hace que millones de individuos que jamás se han visto ni se verán en persona nunca, cada uno del lado de la línea que les tocó, se sientan parte de una cosa abstracta llamada patria y hace que estén dispuestos a matar y a morir por ella. El siglo XX dejó la prueba más brutal del nacionalismo, el fascismo. En Italia, Mussolini construyó su régimen sobre la idea de la grandeza nacional y de la restauración. Imagínense, la restauración del Imperio Romano, movilizando a la gran masa a la obediencia ciega al Estado. Y en Alemania, Adolfo hizo lo propio, llevando el nacionalismo al límite más atroz. El mito de la superioridad racial y la promesa de un Reich de 1000 años justificaron la persecución, el exterminio y la guerra total. Ambos ejemplos demostraron que el nacionalismo combinado con el poder del Estado no se limita a ser una ideología de una unidad nacional, sino una herramienta de dominación y destrucción que puede tener escala planetaria. La historia de las fronteras demuestra desde cualquier análisis que no hay en ellas un argumento cultural ni moral, sino una lógica absoluta de poder. Y el nacionalismo ha sido la herramienta ideológica que ha legitimado la violencia a través de la historia. Las guerras no se libran nunca porque un campesino francés odie a un campesino alemán, ni porque un marroquí desee masacrar a un mauritano. No, las guerras son siempre consecuencia única de intereses perversos del poder. Y ese poder lo tiene siempre, por supuesto, el Estado, que en nombre de banderas, soberanías abstractas, inventadas y cuidadosamente narradas a través de la historia oficial que te cuentan en la escuela, obliga a millones de hombres a matarse entre sí porque ellos no van a la guerra. Habrían existido 2 guerras mundiales del siglo pasado si no hubieran estado presentes los estados y su narrativa nacionalista que convencía a sus pueblos de que estaban luchando por su nación cuando estaban luchando en realidad por su estado. Habría existido el conflicto que hasta hoy tenemos ahí entre Israel y Palestina, sin estados educando a sus poblaciones en el odio permanente entre sí. Lo cierto es que un ciudadano común no tiene ni los motivos ni los recursos para querer exterminar a los habitantes de otro país. No son los panaderos, ni los campesinos, ni los obreros, ni los comerciantes quienes dividen a los pueblos. Son los estados que necesitan conceptualizar y dar forma a un nosotros frente a un ellos para justificar su poder y su existencia. Y el nacionalismo es la doctrina más eficaz para hacer que la gente, nosotros, defendamos como propia esta cárcel en la que nacimos, que adora un trozo de tela con colores que llamamos bandera, que nos limita y que sintamos como enemigo a alguien que ni siquiera conocemos, solo porque está del otro lado de una línea trazada por los políticos. Aunque ya vemos esto como algo cotidiano y normalizado, es lo normal, nadie se asombra por esto. El absurdo llega a este punto, aunque no lo veamos absurdo, de que un ser humano no pueda desplazarse libremente por el planeta en que nació para cruzar de un territorio a otro porque con el pretexto de la seguridad nacional, todos los gobiernos, todos los estados fabrican este tipo de barreras en forma de visas, pasaportes, permisos, firmas y sellos, como si la Tierra, o sea, el planeta Tierra, fuera propiedad exclusiva de ellos, de los estados, y no el hogar común de todos. Cada frontera es una barrera física y simbólica que nos recuerda que la libertad está parcelada,
que el nacionalismo ha convertido la movilidad humana en un privilegio que concede un burócrata bajo las órdenes de su amo estatal que se ha adueñado de un territorio en el que los ciudadanos solo son números y una credencial de identificación. Sin estados que nos limiten y sin nacionalismo que alimente las diferencias que en realidad no existen, el mundo sería un espacio de comunidades fluidas, donde los intercambios, las alianzas, la amistad, la cooperación prevalecerían sobre cualquier intento de división artificial. La desaparición de las fronteras no debe ser un simple sueño cosmopolita. Es una necesidad, según yo, bastante urgente, si es que queremos recuperar la libertad en su sentido más pleno. Porque las fronteras no son meros límites parcelarios bonitos en un mapa, son el símbolo de nuestra libertad hecha pedazos, hecha trozos. El recordatorio constante de que el poder logró dividir lo que naturalmente debería estar unido. Superar las fronteras es condición indispensable para que la humanidad se reconcilie consigo misma. Si te gustó, si te pareció interesante, entonces suscríbete, regálame un like y compártelo. Nos vemos la próxima. Chao.